jóvenes llenos del Espíritu Santo, haciendo milagros por doquier en Temuco. La vida, Jesús dijo, ¿no sabéis que mis palabras son espíritu y son vida? Está recibiendo espíritu y vida, espíritu y vida, espíritu y vida. Hoy día está recibiendo espíritu y vida, espíritu y vida. Predicando bajo el fuego y la unción del Espíritu Santo. Eso está. Vamos a hablar en la palabra del Señor, un mensaje que Él tiene para nosotros en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba en fuego, sea hallado en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice la palabra, qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí Dios envía bendición. Bien, la esperanza viva. Tenemos que hacer la diferencia porque todo el mundo tiene esperanza, porque hoy día el mundo está desesperanzado, ha perdido la esperanza. Ha perdido la esperanza en todo tipo de cosas, en sus trabajos, en los gobiernos, en la familia, en las proyecciones. La verdad que sí. Pero la Biblia no habla de un tipo de esperanza. Y definición de esperanza viva, porque aquí nos habla de una esperanza viva. Es como que es un organismo en sí. No es una cosa, no es algo inerte, sino que es algo que tiene dinamismo. De hecho, la esperanza viva de la cual la palabra de Dios aquí en el apóstol Pedro nos habla, es una esperanza viva que no es una mera expectativa. Afuera el mundo tiene una expectativa de las cosas. Y puede que resulte o no resulte. En este caso aquí, nosotros tenemos una esperanza viva, que no es una expectativa. No es una expectativa, no es optimismo puro, aunque es preferible el optimismo al negativismo, pero la esperanza de la que nos habla aquí el Señor no es optimismo también apenas. Ni siquiera es un deseo humano, como la esperanza del mundo, lo secular. Que la esperanza secular del mundo depende de las circunstancias. Tenemos esperanza de hacer hartas cosas siempre y cuando mantengamos el trabajo, nos suban el sueldo o hacer ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de esperanza depende de las circunstancias que sean favorables y de muchas variables más. Vamos a hacer esto si es que las cosas resultan, si es que no tenemos sobresalto en el camino. Vamos a hacer esto si es que tenemos el mismo poder económico, si es que todos estamos con buena salud, ¿cierto? Depende de un montón de variables. Es más, la esperanza en el mundo son probabilidades. Tenemos la probabilidad, pero no se resuelven. Muchas veces no resultan y quedamos en el deseo. En cambio, la Biblia nos habla de una esperanza viva. Esta esperanza, la que usted y yo tenemos respecto a la palabra, respecto a nuestro asidero en la fe, es una esperanza viva que está con nosotros, vive, duerme, 24/7, está siempre o tendría que estar siempre con nosotros. Es una esperanza viva que no depende de las variables y de las circunstancias que ya recién vimos,
sino que la esperanza viva es una certeza, es una convicción, es una confianza absoluta. ¿Basado en qué? No en deseos humanos, sino que está basado en promesa de Dios. Está basado en el carácter de Dios. Esta esperanza viva está anclada en el carácter de Dios. ¿Y cómo es el carácter de Dios? Una de las cualidades es la inmutabilidad de Dios. Es decir, cuando dice yo Jehová, no cambio. No cambio. Es decir, no es que un día el Señor se levante y se amaneció mal genio y nos va a agarrar a todos a palo y dice, ¿sabe qué? Me arrepiento y no hago lo que ya le había planificado. Dios, menos mal que Dios no es como nosotros. El carácter de Dios es inmutable, no cambio. Yo, Jehová, no cambio. Es decir, lo que nos prometió, Dios lo está cumpliendo y lo va a cumplir. Es inmutable. Por eso está basado, esa esperanza está anclada en el carácter de Dios. Segundo, está anclado en su obra redentora, porque Jesús vino a la cruz, fue mutilado, muerto, crucificado, resucitado, y gracias a esa obra redentora es que viene toda una esperanza para nosotros. Eso ya no se puede revertir. En esa acción donde Jesucristo murió en la cruz del Calvario, fue al sepulcro y resucitó al tercer día, se establecieron pilares y fundamentos tan tremendamente sólidos que esos fundamentos nunca jamás van a cambiar. No cambian. No cambian. Le puedo garantizar algo. Cambiarán todos los gobiernos del mundo. Pasará el cielo y pasará la tierra. Pero esos fundamentos van a seguir estando porque es Dios mismo. Por eso es que tenemos esperanza. Además también tenemos esperanza porque todo esto fue ganado en la resurrección de Jesucristo. Por eso es que podemos decir lo siguiente: la esperanza viva está y implica que es dinámica. Eso quiere decir que avanza hacia la meta del cumplimiento de las cosas. Si somos fieles al Señor, entonces veremos cumplidos los propósitos y los planes de Dios para nuestra vida. La garantía no está en nosotros. Dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siempre fiel. Él dice, no se puede negar a sí mismo. De repente nosotros hacemos unas promesas y cuando ya vamos saliendo hacia afuera nos arrepentimos. Dice, ¿qué es lo que hice? Pero gloria a Dios, porque Dios no es así. Él lo que promete lo cumple. Por eso es que la esperanza de Dios es una esperanza viva. El apóstol aquí Pedro nos está diciendo lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según sus grandes misericordias. Y eso es lo positivo. La esperanza viva de Dios depende de sus misericordias, de su carácter, de su amor. Entonces, por eso es que es dinámica, porque siempre avanza hacia un objetivo. También está activa, ya que está en permanente desarrollo hacia nosotros y es perdurable. Pasará el tiempo y caminaremos hacia la promesa que Dios nos hizo. Por eso que el Señor nos prometió algo hace 5, 10, 20 años atrás. Tenga la seguridad que Dios la va a cumplir. La va a cumplir. ¿Tiene alguna promesa del Señor para su vida? Yo tengo un par de promesas del Señor. No tengo, yo tengo en realidad toda mi vida llena de promesas del Señor. Y si me he sostenido hasta aquí ha sido gracias a las promesas del Señor. Usted lo canta y lo cantamos, un coro antiquísimo. Dice, las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y sé. Las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor son perdurables, es decir, no son frágiles, no perecen. Y esa es la realidad. Pedro le escribía a los cristianos. ¿Por qué Pedro le escribía esto a los cristianos? ¿Por qué dentro del contexto Pedro le escribía a los cristianos? Porque estaban enfrentando una persecución atroz.
a los judíos, estaban enfrentando una persecución atroz, estaban siendo marginados socialmente. Por el hecho de ser cristianos, para ellos eran como una peste. Era como lo peor que pudiera suceder, juntarse con los cristianos. Por eso que los perseguían, segundo, los discriminaban. ¿Se ha sentido alguna vez discriminado usted por ser cristiano? Aleluya, amén. Sí, persecución. Pues bien, aquí esta gente se sentía perseguida, discriminada, marginada. Por eso que el apóstol Pedro le dice, ¿sabe? Le dice, yo le vengo a hablar de una esperanza viva. Dice, por la misericordia de Dios nos hizo renacer. Es decir, todas las esperanzas estaban perdidas. Pablo, cuando va camino a Roma, él dice que, y viene una tormenta que va contra el barco y dice, perdimos la esperanza de vida. Pensamos que llegábamos hasta aquí. Porque ¿cómo tiene que haber sido el aluvión dentro del mar? Sotavento, era un Euroclidón, era una tormenta tremenda. No solamente ellos pensaban que iban a perder el barco, sino que iban a perder su vida. Dice, perdimos la esperanza de vida. ¿Te has sentido de repente así en la vida? Cuando usted dice, ya esto llega hasta aquí nomás, no hay más vuelta que darle. No es fácil. La vida cristiana de repente tiene sus periodos así, donde todo está en negro, parece que estamos metidos en un túnel y no hay vuelta. Un par de veces me he sentido así, respecto al ministerio, dice, no, esto ya, no da más. No alcanza para más, ya no veo ninguna pequeña luz, nada. Pero literalmente he visto cómo ha resucitado la esperanza. Literalmente, no una vez, un par de veces. Por eso que hablo de una experiencia. Dios, a través de Pedro, estaba hablando a los hebreos, a los judíos de la época, porque ellos estaban siendo perseguidos, están siendo marginados socialmente. Le estaba hablando sobre la esperanza viva. Entonces, por eso que es importante, porque mientras como creyentes tengamos una esperanza viva, la esperanza viva nos ancla a la fe. Entonces no nos mueve nada. Es como cuando la mujer sabia, edifica su casa sobre roca. Le puede dar todo tipo de tormentas, pero la casa no se cae. Cuando tenemos una esperanza en el Señor, entonces la esperanza nos puede arreciar con viento, lluvia, granizos, fríos, y está ahí, y está ahí, y está ahí. Y parece que el día nunca aclara y la lluvia cada día es más fuerte y el viento más fuerte. Pero ahí está nuestra fe, nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no está fundado en una posibilidad. Está fundado en Jesucristo y en su resurrección. Pablo dice, porque yo sé en quién he creído. Pablo supo en quién había creído. Muchas veces nos vienen pruebas a nuestra vida para probar lo que muchas veces decimos. Yo le pregunto a usted, ¿usted sabe en quién ha creído? ¿Usted sabe en quién ha creído? ¿Usted sabe en quién ha creído? Es importante porque la vida cristiana tiene que ver con lo que la palabra de Dios aquí nos dice, diversas pruebas. El evangelio muchas veces es bonito, hermoso, pero de repente no es happy happy. De repente vienen situaciones, el barco se mueve para todas partes. En algunos momentos es un transatlántico que ola lo vaya, pero de repente ese mismo barco tremendo vemos que se mueve tanto y se llena de agua, se aniega y nosotros decimos, hasta aquí no llegamos. Pero si hay algo que nos fundamenta es el ancla de la esperanza viva en Cristo. En Cristo.
Pablo dijo, porque yo sé en quién he creído. Y además Pablo dice, y estoy seguro. Yo le pregunto, nos preguntamos, ¿estamos seguros? ¿Estamos seguros, como dice la palabra, que ni la muerte ni la vida, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Estamos seguros de eso? Porque es importante. Es importante. Nadie me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni principado, ni ninguna cosa creada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y entonces, ¿por qué lloramos como nenitos entonces cuando nos empieza a temblar la tierra? ¿Por qué lloramos como bebitos de repente cuando vemos que en lo que confiamos como que se empieza a caer, se empieza a derribar todo? Y decimos, nadie está conmigo, me dejaron solo. Eso es parte de la vida cristiana, ¿sabe usted? Si a Jesús también lo dejaron solo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Pablo dice, estando en Roma, dice, todos me abandonaron. Y después reacciona y dice, pero Jesús estuvo conmigo. De repente, adrede, Dios permite que pasemos por desiertos, por valles, por tormentas. Dios permite que sea así. Para ver el calibre de nuestra fe, para ver el grosor de nuestro carácter, para ver si creemos en la gente o en Dios, que no lo vemos. ¿Por qué vienen las pruebas? Encontré una bonita ilustración, se las voy a compartir. Estoy casi seguro que nunca más se le va a olvidar. Capaz que el nombre se lo olvide. Capaz. Pero la ilustración como tal estoy seguro que nunca más se le va a olvidar. Es una técnica, kitsuji o kitsuji, que es una técnica japonesa. Es una técnica japonesa que se usa para reparar la artesanía, si me llaman, díganle que estoy ocupado. Estos vasos de porcelana grandes. ¿Cuánto? Jarrones preciosos. Y cuando se hacen pedazos, queda lloriquerío porque son muy costosos, muy valiosos. Entonces, por ahí los japoneses inventaron una técnica, que la técnica consistía en juntar y pegar esas partecitas con polvo de oro. De tal forma que quedaba finalmente, cuando todo el jarrón quedaba junto y quedaba reparado finalmente, ¿me sigue, cierto? Cuando finalmente quedaba reparado, ¿sabe? La belleza de ese jarrón era más hermosa que cuando no estaba reparado. Porque finalmente las fracturas de ese jarrón llamaban la atención por su reparación. Porque lo más valioso después era la fractura y cómo se había reparado. Con polvo de oro. Y eso me llenó a mí de gozo. Porque la verdad que esto no sale. Si usted busca Kitsugi en la Biblia, no sale. Pero es una tremenda enseñanza. ¿Por qué? Porque muchas veces las pruebas de la vida no dejan marcas. No dejan marcas. Las pruebas del ministerio nos dejan marcas, pero eso no es nuevo. Gálatas 6, el 17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias,
porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Pablo, los héroes de guerra muestran sus ¿cuánto se llama? Sus condecoraciones. Capitán, general, soldado raso, cuando vuelven de la guerra, sus victorias, le ponen sus piochas ahí y demuestran que fue un hombre que pasó la batalla. Las piochas del cristiano son las heridas de guerra, las fracturas, los quiebres, las heridas, las pruebas. Son las diversas pruebas, las aflicciones. ¿Por qué? Porque una vez sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo. Por eso que la gente después, cuando esos jarrones los ve arreglados, dice, oiga, pero qué bonitos esos arreglos, esos adornos de oro. Y nunca supieron de que ese jarrón fue reparado. Por eso que muchas veces la gente ve a cristianos que dice, yo nunca pensé que iba a pasar usted por esto, pero ahora que pasó por esto, yo digo, ¿cómo lo hizo? ¿Quién lo fortaleció? ¿Cómo en esa situación, cuando parece que se iba a hundir y iba a desaparecer, pero ya no salía más, de repente salió frote y parece que sale más fuerte? Es que el Espíritu Santo vino y me reparó, sanó mis heridas con polvo de oro, por decirlo de alguna manera. Por eso siéntase fuerte, siéntase vigoroso, porque cuando el Espíritu de Dios lo sana, lo restaura, lo hace fuerte, y entonces esas heridas vienen a ser sus medallas de victoria. Por eso que la clave de esto es no perder la esperanza, porque la esperanza viva es un don que viene de Dios por la misericordia, es otorgado mediante el nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo en la regeneración, nuestra vida se ancla a la resurrección de Cristo, que ya ocurrió, sucedió. El diablo nunca jamás va a poder eliminar eso, ya ocurrió. Y en esa situación y circunstancia, Jesús en su resurrección rompió la cabeza del diablo, lo derrotó completamente y no tiene ninguna posibilidad de que eso se revierta. Su victoria, la victoria de Cristo, es para mí, para usted, para cada uno de nosotros, siempre. Por lo tanto, esa resurrección es el nuevo nacimiento, es la esperanza para vencer que es la muerte, que es un enemigo. Cristo ha asegurado a los creyentes que también resucitaremos y recibiremos una herencia eterna en los cielos. ¿Sabe por qué muchas veces nos frustramos? Porque situamos muchas aspiraciones en lo natural y generalmente lo hacemos con el tejo pasado. Y no está malo aspirar a cosas, pero de repente no ocurren. No ocurren. Pero en Cristo sí ocurren. En Cristo sí ocurre. La palabra de Dios dice que recibiremos una herencia eterna. Y esto no es algo abstracto, sino que es algo, esto sí ocurrió 2000 años atrás. Jesús sí venció la muerte. Sí la venció. Si había un funeral tremendo, 3 días. Pero al tercer día todo se revirtió, todo cambió. Esos 2 caminos que iban camino de Emaús iban descorazonados, totalmente derrumbados, derribados, sin esperanza. Y Jesús se puso al lado de ellos a conversarles. Y ellos ni siquiera tenían mucha ganas de conversar, así que Jesús era el que les conversaba. Y cuando ya el día atardecía, les pareció interesante la conversación, entonces lo invitaron a tomarse algo a su casa. Y dice la palabra, sentado en la mesa de estos 2 caminos de Emaús, entre ellos Cleofa, se sientan ahí y al partir el pan, sus ojos son abiertos
Y se dan cuenta que el que está al frente es Jesús resucitado. Y en ese momento entonces desaparece de su vista. ¿Sabe por qué? Porque la esperanza viva es algo que tiene que abrir nuestros sentidos espirituales. Cuando abrimos nuestros ojos en la fe, entonces la esperanza viva cada día es mayor y nadie puede apagarla. ¿Qué pasó 2000 años atrás? Jesús sí venció la muerte, resucitó, sí pisó al diablo bajo sus pies y esto es irrefutable. Por eso que la resurrección de Cristo conecta nuestra esperanza viva con la victoria definitiva de Dios. Número 1, sobre el pecado. El pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. Nadie puede decir, a menos que le guste, nadie puede decir es que no puedo vencer esto. Por lo menos Jesús ya venció el pecado y lo destruyó. Segundo, destruyó la muerte. Y tercero, los demonios y toda su forma. La gente muchas veces le tiene más miedo a cualquier cosa, a los demonios. Entonces, ni siquiera nombran la palabra. ¿Y es dónde está la fe entonces en Cristo? Es una esperanza viva porque Cristo vive. Nuestra fe es en Cristo porque nuestra esperanza viva está en Cristo. Por eso es que vivimos, porque Jesús vive. Y su vida, la vida de Cristo, resucitó con poder y certeza al creyente, lleno de convicción y de seguridad. La esperanza viva no es algo mental. No es algo que el creyente genere por sí mismo. Es un regalo de la gracia de Dios. La esperanza viva es un regalo de la misericordia de Dios. Es un regalo de la gracia de Dios. Se recibe por fe. Es un recordatorio de la salvación. Si tenemos esperanza es porque Dios en su misericordia nos extendió su mano y me dice, mío eres tú, yo te redimí. No te dejaré huérfano, sino que donde tú estás yo estaré contigo. ¿No dice acaso la palabra, aunque padre y madre te dejaren con todo, te recogerá el Señor? Bueno, en la vida a nadie le gusta estar solo, pero si las circunstancias se dan, sepa que aunque todo el mundo lo dejara, el Señor no lo deja, está ahí con él, con usted. Por eso es que esta esperanza viva está enfocada, tiene un enfoque. Mire, cuando nos enfocamos, entonces no perdemos el foco y entonces nuestra fe aumenta. Pero cuando la gente se pone dispersa, entonces se desenfoca y pierde la fe. Pero es bueno que tengamos nuestra esperanza viva enfocados en el Señor. Pablo dice, por eso es que prosigo el blanco. O sea, Pablo tenía claro que tenía que estar enfocado. ¿Sabe por qué fracasa la vida cristiana de repente? Porque la gente un día quiere ser cristiano, otro día quiere ser mundano, un día quiere estar aquí, otro día quiere estar allá. Por eso que no se encuentra consigo ni aquí ni allá. Está incómodo en la iglesia, está incómodo en el mundo, está incómodo aquí, está incómodo allá, está incómodo pecando, está incómodo no pecando, está incómodo en todo. Enfócate. Y enfócate en Cristo. Cuando nos enfocamos, entonces todo se ve más claro. Hacia una dirección. ¿Cuál es la dirección? La esperanza viva, que nos da una herencia que es incorruptible. Esta herencia que es incorruptible nos echa a perder. Es suya, tiene nombre, tiene apellido. No van a venir los hermanos después y la van a dejar sin herencia y usted va a quedar así con un tremendo cuello. No va a ser así. Es equilibrada y equitativa. Mientras a uno le dan un palmeteo, a otro le dejan la casa completa. Para usted no va a ser así. Es incorruptible. No se echa a perder. Segundo, es incontaminada. Es pura, sin mezcla, sin mancha. Tercero, es inmarcesible, que no se desvanece.
Es decir, hoy día usted la ve, mañana la ve, pasado la sigue viendo, 3 años después la sigue viendo, está ahí, es para usted, tiene nombre, tiene apellido, la espera. Está reservada en los cielos para usted. Por eso es que Pablo dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces dice la palabra claramente, está reservada en los cielos para vosotros, dice. Esto quiere decir que tiene exclusividad. ¿Sabía usted que tiene un título de propiedad en el cielo? ¿Exclusividad? ¿Usted es dueña? Alguien dice, guay, yo pensé que no tenía casa en ninguna parte. No, tiene una casa en el cielo, tiene una propiedad en el cielo, tiene herencia en el cielo. Tiene título de propiedad. Está reservada en los cielos, y eso dice la palabra aquí. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahí usted si quiere le pone el nombre, yo le pongo ahí Elías Jara. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifestada en los tiempos posteros. ¿Sabe por qué la gente se aflige, cae en depresión, cae en angustia, en crisis de ansiedad y todo eso? Porque no alcanza objetivos que se plantean legítimamente aquí en la tierra. Y entonces ve que todo el mundo afuera va avanzando. Y puede que sí, puede que no, porque la gente muestra cosas. El único detalle es que usted no sabe cómo lo hizo para comprar lo que se compró. A lo mejor está enditado en todas partes y usted le está envidiando, y el hombre que está mostrando cosas a lo mejor no puede dormir. Es por eso entonces que no se aflija, no sufra crisis de pánico, no se deprima, contento con lo que tenéis. Contento con lo que tenéis. Lo primero que tenemos que tener es estar contentos. Yo le pregunto, ¿está contento con lo que tiene? ¿Está contento con lo que tiene? ¿Está contento con su hermoso esposo que Dios le dio? ¿Está contento con su dulce esposa que Dios le dio? Algunos van a tener que dar explicaciones en la casa. Aquí yo espero un amén, pero que dice abajo. ¿Está contento con su pastor que le dio el Señor? ¡Amén! ¿Está contento con sus hijos que Dios le dio? ¿Está contento en la ciudad donde vive? ¿Está contento en el barrio donde vive? No, es que yo quiero vivir para allá. No, yo quiero vivir cerca del estadio. Si pudiéramos estar contentos con lo que Dios nos da, ¿sabe? Honraríamos al Señor siempre. ¿Está contento con el trabajo que Dios le ha dado? Porque esto es importante. La gente no valora lo que Dios le da. Porque cuando no tiene nada, entonces quiere, Señor, aunque sea cualquier cosa. Después el Señor le da más que cualquier cosa y ya no le empieza a gustar. Entonces después, como no le gusta, entonces el Señor le quita el trabajo o ella lo devuelve, él lo devuelve, y después pasa tiempo sin pega. Y ahora, Señor, otra vez aquí estoy. Señor, me arrepiento. Dame un trabajo, aunque sea, no sé, cualquier cosa. Por eso es que mejor tiene que estar contento con lo que Dios le da. Contento. Contento. Porque todo lo que tenemos en la tierra aquí es temporal. Es temporal. La palabra de Dios dice que todo lo que vemos es temporal. Todo es temporal.
La otra vez le contaba de un esposo que tenía mucho dinero, entonces le dijo a la esposa, cuando yo me muera, quiero que me eches todo el dinero al ataúd. Entonces la esposa, como era muy obediente, le dijo, no, ningún problema. Cuando tú mueras, yo voy a echar todo el dinero. Así que cuando el hombre murió, le aseguró, pero me promete, sí, no te hagas problema. Y cuando estaban cerrando la urna, ella agarró un cheque, giró un cheque por el dinero. Y le dijo, ahí está esposo mío, todo el dinero que usted ganó se lo llevo en un cheque, cóbrelo allá. Yo me quedo con el efectivo acá. Porque la gente trabaja y de repente no disfruta ni uno, hermano. Nada. Entonces la herencia y la esperanza prevalecen a pesar de las diversas pruebas. ¿Sabe? Cuando tú y yo tenemos una esperanza viva, la esperanza viva no nos excluye de las diferentes pruebas. O sea, el hecho de que tengamos una esperanza viva no nos saca de la prueba va a venir, las diversas pruebas, ya que es una forma de refinar nuestra fe. Así que no te quejes, crezcamos en el Señor, desarrollemos nuestra fe, desarrollemos nuestro carácter, pasemos de niño a grande, porque en medio de las diversas pruebas es Dios que está refinando nuestro carácter, nuestra fe, nuestra forma de pensar. Porque finalmente, ¿sabe lo que dice la palabra? Que eso dice, ¿y a quién amáis sin haberle visto? Se refiere a Jesús, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegraréis con gozo inefable y glorioso. Es decir, en medio del dinamismo de la prueba viva, finalmente tendremos que terminar gozándonos en el Señor siempre. Porque durante la prueba, Dios refina nuestra fe. Lloramos hasta que no nos queden lágrimas. Y Dios trabaja con nosotros. Entonces la esperanza viva no elimina la prueba, pero la transforma, dándonos un propósito. A través de la esperanza, a través de la prueba, entonces nos junta muchas veces pedazo con pedazo y les pone sus cintas de oro y hermosea la vida cristiana. Y se nota cuando la persona sale de la prueba y sale diferente, ora distinto, da testimonio diferente, cree diferente, predica distinto, vive diferente. Entonces dice, algo le pasó a este. ¿Por qué? Porque la prueba viva no elimina las pruebas, pero nos transforma dándonos propósito. Dándonos propósito. El sufrimiento, hermanas queridas y hermanos queridos, no es el fin. Quiero que sepas en esta hora que el enemigo no te va a destruir, no te va a matar, no te va a eliminar. Es más, muchas veces la prueba Dios la permite porque es el campo de entrenamiento que Dios tiene porque el fin es mayor, para que por medio de él su fe glorifica al Señor. Entonces cuando la gente lo ve a usted, la gente va a decir, no me explico cómo, pero ¿cómo salió de eso? Usted va a decir, yo tampoco me explico. Lo único que sé es que Dios se glorificó en mi vida. Dios se glorificó en mi vida. ¿Se ha glorificado Dios en su vida? ¿Se ha glorificado un par de veces? Un par de veces se ha glorificado en mi vida. ¿Para qué lo voy a contar si ustedes ya conocen mi testimonio 1000 veces? Pero el que más me marcó fue cuando estuve ahí 30 días
ahí entubado. Y el COVID no me quería dejar. Pero el Señor le dijo, ¡fuera! Y quedé como nuevo. Pulmones nuevos, todo nuevo. Lo único que puedo decirlo es que mi paso por ahí, 50 días finalmente en la clínica, cambiaron mi vida. Cambiaron. Después me di cuenta que me puse más osado, más valiente, menos temeroso, menos calculador. ¿Qué más? Algunos hermanos dicen, parece que me lo cambiaron, mi pastor. Le digo, sí, no parece, es verdad. Porque mientras estaba yo decía, ¿puedo confiar en el Señor? Cantamos, nosotros muchas veces cantamos, puedo confiar en el Señor que no va a fallar. Puedo confiar en el Señor que no va a fallar si el sol llegara a oscurecer. Usted a las 3 de la tarde se le apaga el sol, se desespera. No, pero cantamos. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más. Yo igual confío en el Señor y de repente el sol de la esperanza en la vida cristiana se apaga, por hermano. Se eclipsan las situaciones que lo favorecen y todo va en contra suya. Y entonces uno se desespera y dice, ¿por qué me has dejado solo? Dios no te ha dejado solo, sino que te metió al gimnasio. Esta esperanza viva, y esta es la diferencia, porque cuando uno afuera tiene esperanza, tiene su esperanza en la gente, en el brazo de carne. No es que este va a hablar con el otro para que me ayude, y este va a hablar aquí, y este va a hablar allá, y al final nadie habla por nadie, y uno ahí queda ahí, mirando al cielo nomás. Por eso que nuestra esperanza tiene que ser cristocéntrica. En Cristo, tu esperanza está en Cristo. Nunca pierda tiempo esperando en alguien, porque no va a resultar, va a fallar, no le va a prosperar. Ponga su esperanza en Cristo siempre y Él va a pelear su batalla hasta el final. Él va a sacar la cara por usted hasta el final. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza es cristocéntrica, está en Cristo. Por eso, ¿por qué? Porque aquí el Señor nos dice, porque le amamos sin haberle visto. Por eso le amamos. Porque a pesar de que su presencia es invisible, a pesar de eso, su presencia en nosotros produce fe, produce gozo, produce certeza, produce. Hoy todo es incertidumbre. La economía, una inestabilidad tremenda. Todos en Chile estamos esperando que sucedan terremotos. No sabemos si va a ser aquí, va a ser allá. Entre paréntesis, ¿compró luces de emergencia? Sí, porque siempre estamos preparados ahí. Conflictos. Noticias. Ahora se le ocurrió en Chile que vienen los tornados. Hoy día escupió hoy. Puerto Varas con tornados. Nunca había pasado. Es decir, todo es sorpresivo. Pero en Cristo, la resurrección de Jesucristo nos da esperanza y nos asegura que ninguna crisis terrenal, ninguna de las crisis que puedan darle a usted, ninguna de las crisis terrenales tiene la última palabra respecto a su vida, ni respecto a mi vida. ¿Me escuchó? Ninguno. ¿O acaso la palabra de Dios dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará? ¿La ha leído, no? Hasta la hemos cantado. El único detalle es que muchas veces no la creemos.
Entonces la esperanza viva nos asegura y nos impulsa a vivir una vida con audacia, con valentía, con gozo, con fe. ¿Por qué la gente no tiene ganas muchas veces o no expresa su adoración en el templo? Porque siempre anda deprimido, anda angustiado, viene con el problema y dice: si usted estuviera en mi lugar. Pero cuando tenemos la esperanza en Cristo, entonces Dios se pone en mi lugar. Y entonces nos da audacia, nos da valentía y a pesar de la situación, adoramos al Señor. El miedo entonces no nos puede paralizar. El miedo no nos puede paralizar, no nos puede quitar la adoración, no nos puede quitar la alabanza, no nos puede quitar la esperanza. No nos puede. La esperanza viva nos capacita para vivir con altura de mira, a pesar de lo mundano. Y a pesar de las luchas y de las pruebas, a pesar de la ansiedad, a pesar de la depresión, a pesar de los conflictos, cualquiera sea. La gente llega a la casa de repente y tiene un conflicto y termina de pelear con el resto de la gente que ha andado bien con ellos. ¿Por qué? Por conflictos. Y se olvida de la esperanza viva. Vienen enfermedades y se aflige, la presión imperante, el anhelo por el éxito, todas aquellas cosas. Pero el Señor por su palabra, ¿acaso no nos dice todo lo puedo en Cristo que nos fortalece? ¿No dice? ¿Dice o no dice eso? ¿Lo puede repetir? Y ahora con fe. Ahora de verdad. Es que esas son mis medicinas, pues, hermano. Cuando la cosa viene ahí, entonces yo hago mi terapia. Y repito palabras del Señor y me la automedicino a mi vida. Finalmente, 1 Corintios 3:21 nos dice: todo es vuestro. El capítulo 1, perdón, 1 Corintios capítulo 3, versículo 22 nos dice: sea Apolo, sea Pablo, sea Cefa, sea lo mundano, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Es decir, porque usted y yo somos de Cristo y Cristo de Dios, entonces nos garantiza, nos dice: hermano, todo es vuestro. Oiga, el título de dominio que Dios nos da. Todo. Pregúntese, entonces, ¿todo es mío? Bueno, yo no sé, pues yo leí lo mismo que está leyendo usted, pues. Todo es vuestro, pues. No me lo cree. No importa, me lo creo yo nomás. La palabra de Dios dice: todo es vuestro. Pregunta: ¿qué es todo? Todo. Todo. La salud es nuestra. La vida es nuestra. El bienestar es nuestro. El gozo es nuestro. El triunfo es nuestro. La bendición es nuestra. Agréguele otras cosas más. La armonía familiar es nuestra. La provisión de Dios es nuestra. El trabajo es nuestro. Las deudas no son nuestras. Pero Dios tiene la provisión para terminarlas. El alimento es nuestro. La sanidad es nuestra. La liberación es nuestra. El bienestar es nuestro. Todo es nuestro. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos de Cristo. Y Cristo es de Dios.